Bueno, hola, bienvenidos todos a esta sesión jueves de Red Hat. Vamos a dar unos minutos más para dar inicio a esta sesión de hoy. Recordemos que hoy vamos a hablar de todo el mundo de los datos, de cómo integrarlos y demás. Así que vamos a dar unos minutos más para arrancar, ¿vale? Y ya en breve ya empezamos. Muchas gracias a todos por participar.
Listo. Ahora sí, entonces vamos a dar inicio a esta sesión del día de hoy. Bueno, hasta aquí pues nada, un saludo a todos los que se conectan, a Michael, Juan, José, Gabriel, Cristian, Anabel, a María, por ahí también. Esto, así que bueno, vamos a dar inicio con esta sesión de hoy. Permítanme un segundo acá. Ujú. Listo. Bueno, entonces, continuando con lo que hemos venido hablando en estos jueves del mes de octubre, hoy llegamos a esta nuestra tercera sesión de lo que tiene que ver con Red Hat, ¿cierto? Y todo el portafolio. Y hoy vamos a hablar de esto, y es el tema de integraciones ágiles. Entonces, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar un poco acerca de qué es la integración, qué retos hoy día están presentando los clientes, cuál es ese prospecto de clientes que podemos hoy día tener, cuál es el value proposition que tenemos con Red Hat. Vamos a ver pues qué productos son, qué dolores cubren, qué beneficios tienen, qué tipo de objeciones y cómo iniciar conversaciones con mis clientes, con estos prospectos para tal vez en una llamada en frío o algo así, esto poderlo hacer. Así que bueno, de eso es. No sin antes recordarle, pues mi nombre es Johnny Jiménez, hago parte del equipo de Licencias Online y pues bueno, hoy digamos que voy a explicarles este contenido. ¿Listo? Bueno, entonces, no siendo más, iniciemos. Y pues recuerden que esta, como les decía, esta es la cuarta, bueno, la tercera sesión realmente. Hace 8 días hablamos de todo lo que era contenedores, Kubernetes, explicamos muy bien ese tipo de cosas. Y de hoy en 8 días finalizamos y vamos a hablar del tema de automatización. ¿Listo? Entonces, a ver si no me quedaron las fechas. ¿Va? Entonces, bueno, para que lo tengamos en cuenta. Pero bueno, no siendo más, vamos a arrancar. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo inicia este tema de la integración? Entonces, inicia en el mundo de los datos. ¿Qué pasa? Ustedes saben que hoy día se dice que los datos son el nuevo petróleo y la entidad, la empresa que los logre explotar, comercializar, entender, manipular de una mejor forma, va a tener una ventaja competitiva y eso lo estamos viendo bastante. Y hablando de los datos, yo diría que los datos también tienen algo particular y es de que hoy día los datos viajan en todo el Internet y los datos van de un lado al otro, atraviesan fronteras físicas de países y digamos que podemos conectar con un clic de distancia cualquier cosa, cualquier cosa. Y los datos van y vienen, ¿no? Entre aplicaciones, mensajería, hay bastantes flujos de información. ¿Qué pasa? Hoy día hay algunas tecnologías que los clientes están usando para aprovechar esos datos, para sacarle ese jugo, para exprimirlos, para dar valor y sentido a esos datos. Um, ¿Qué tecnologías? Tecnologías como las APIs, las tecnologías de mensajería, colas de mensajería y diferente tipo de conectores para interactuar e integrar aplicaciones y poder aprovechar todos esos datos que hoy día estamos teniendo. Pero hay una palabra interesante aquí y es el tema de las APIs. Entonces, ya que somos poquitos, ¿cierto? Y solo para asegurarme que no se estén durmiendo. Entonces quisiera preguntarles, capaz que alguno, ay, perdón, capaz que alguno nos puede decir acá a través de la caja de preguntas, acá en la caja del chat del GoToWebinar, si alguno de ustedes conoce qué son las APIs. ¿Quién me dice qué son las APIs?
Recordemos que dicen unas estadísticas que en todas las charlas, todo lo que tiene que ver con temas virtuales, de 10 personas, 6 están haciendo otra cosa y 4 están de verdad prestando atención, porque pues como se facilita ir haciendo varias cosas, entonces ojalá ustedes estén dentro de los 4 que sí están ahí pendientes. Entonces, pues no sé, ¿quién me dice qué son las APIs? ¿A qué le suenan las APIs? ¿Ya lo he escuchado antes, recién no? Dime, soy Johnny. Ahí está, ahí tenemos una respuesta. Gracias. Bueno, sí, no las había visto y sí. Ajá. Y tenemos varias. Anabel dice, no sé el término técnico, pero es los que se usan para generar una aplicación. Integradores de aplicaciones, dice José, gracias. María nos dice que es un servicio que está llamando al otro. Muy bien. Michael nos dice que, ajá, es una interfase para programar aplicaciones. Muy bien. Entonces, si vieron, de 10, 4 y literal 4. Entonces, muy bien. Nada, entonces, bueno, vamos a continuar. Era acá, solo para asegurarme que están ahí todavía. Entonces, ahí está. Bueno, entonces, ¿por qué les hablo el tema de las APIs? Porque efectivamente, como decía Michael, una API es una interfaz para programar aplicaciones o de programación de aplicaciones, pero como estos jueves de Red Hat, si ustedes ya han estado con nosotros antes, han visto que nuestra idea es llevar conceptos más a la práctica, más a nivel comercial, en un lenguaje entendible por todos, porque sabemos que especialmente este tema de los datos y las APIs y del desarrollo y todo esto, para muchos son temas nuevos, porque muchos venimos del mundo de la infra, del mundo de seguridad, ¿no? Y otras cosas. O del mundo de Microsoft y otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Encontré una definición muy sencilla para que entendamos todos qué son las APIs y por qué son importantes. Entonces, fijémonos en este ejemplo. Capaz que, bueno, ustedes ya almorzaron hace mucho, pero digamos que alguno de ustedes, digamos Michael o Anabel. Anabel salió a almorzar, ¿cierto? A tomar su hora de almuerzo. Anabel se fue a algún restaurante, suponiendo que no había pandemia, que se podía salir. ¿Recuerdan esa época donde no había pandemia? Yo también la recuerdo. Bueno, entonces Anabel se fue a un restaurante. Anabel es la comensal, ella está en el lado izquierdo. ¿Qué pasa? Anabel, no tiene que irse hasta la cocina del chef a decirle, oye, ¿qué tienes de comer hoy? Hoy quiero un lomo, hoy quiero, qué sé yo, alguna carne rica que nos guste, o si somos vegetarianos. Entonces, Anabel no tiene que ir hasta allá, hasta la cocina, no se le tiene que meter a la cocina al flaco este que le prepare al chef. ¿Qué pasa? Ella tiene un intermediario, tiene un interlocutor, que es el mesero, ¿cierto? Es el mesero. Ella interactúa con el mesero y él lleva el mensaje hasta allá, hasta el chef y dice, Anabel quiere una hamburguesa, capaz que la quiere sin Coca-Cola o Coca-Cola dietética, porque está haciendo dieta, por ejemplo. Entonces, al final, ese mesero se convierte en un mensajero, en un intermediario, que hace que Anabel no llegue hasta allá, pero que le lleve el mensaje al destinatario. ¿Qué pasa? Este es un concepto muy básico, pero nos ayuda a entender qué son las APIs. Entonces, la API es lo que ocurre cuando Anabel va a pagar algo desde la aplicación del banco, en su iPhone, en su Android. Ella saca su celular, va a pagar alguna transacción, alguna transferencia. Entonces, pensemos en esto. El banco no tiene toda la base de datos en el celular de Anabel, no, porque eso sería una mala práctica de seguridad, capaz que alguno se la puede hackear y eso no es una buena práctica. Entonces, ¿por qué yo con el celular, Anabel, por qué desde su smartphone puede hacer el pago de una factura? Pues gracias a las APIs. ¿Se acuerdan el chef, perdón, el camarero, ¿no? Acá es donde entra en el medio las APIs. ¿Por qué?
porque Anabel abre su celular, hace el pago desde la aplicación del banco, pero realmente ese smartphone se está conectando a la base de datos de la derecha, que es donde está todo el sistema bancario, todo eso, en el data center del banco, en un sistema muy seguro, pero esa aplicación tiene un medio, un interlocutor, y se llama la API. Y gracias a esa API yo puedo conectar cosas sin tener que ir hasta allá, sin tener que abrir una VPN contra la base de datos del banco, solamente porque quiero pagar una factura. Eso sería ilógico. Entonces, así es como hoy día todo lo que hacemos funciona. Pagos en línea, cuando compramos algo por Mercado Libre, por ejemplo, cuando pagamos una transferencia, etcétera. Todo funciona a través de las APIs. ¿Por qué? Porque las APIs son una forma muy segura, muy sencilla y sobre todo reutilizable para poder exponer datos. Exponer, preguntar, interactuar con los datos, con la información. Entonces, esas son las APIs, ¿sí? Realmente ese interlocutor que nos sirve para integrar cosas, hacer aplicaciones, integrar servicios, productos, etcétera. ¿Listo? Espero hasta ahí me sigan y pues haya sido claro este ejemplo. Ahora, ¿por qué les hablo de las APIs? Bueno, resulta que nosotros, bueno, Red Hat indica que nuestros clientes deberían tener una estrategia centrada en los datos. ¿Qué quiere decir una estrategia centrada en los datos? Pues bien, quiere decir que mis clientes deberían aprovechar la información. ¿Qué pasa? El problema de mis clientes no es que no tengan datos, eso es mentira. El problema de mis clientes, ¿cuál es? Que tienen tanta información que no saben ni dónde está, tienen problemas en cómo almacenarla, cómo hacerle backup, se les quedó corto el data center y tienen malas prácticas, desorden, mejor dicho, es una locura. Pero ese es el problema, que tienen muchos datos en sitios, en sistemas, en aplicaciones o hasta en archivos de Excel, porque hay muchos negocios, y ustedes saben que es así, que hoy día se mueven en base a un Excel. Y ahí está toda la lógica del negocio. O capaz la lógica del negocio la tiene el dueño en su cabeza y la pasa en algún blog de notas. Hay diferentes casos y uno cree que no, pero pasa más de lo frecuente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué queremos posicionar acá? Una estrategia basada en los datos. ¿Por qué? Porque si mi cliente tiene una estrategia basada en los datos, él va a poder tomar decisiones mucho más eficaces, efectivas. Por ejemplo, si en la empresa de mi cliente, los C-level, ¿no? Los directivos, la junta directiva y todos los C-level de la compañía, ellos quieren tomar decisiones gerenciales, pero ellos no pueden tomarlas en base a datos parciales, porque no están viendo el día a día y toda la realidad del negocio. Entonces, si mi cliente tiene una estrategia centrada en los datos, va a poder beneficiarse de muchas cosas. Por ejemplo, la junta directiva o los C-level van a poder tomar decisiones mucho más efectivas, mucho más eficaces, mucho más reales, no con datos inflados, sino con datos reales. ¿Qué más? La organización va a poder tomar decisiones a nivel de marketing, por ejemplo. ¿Cómo fidelizamos a los clientes? ¿Será que estamos perdiendo clientes? ¿Realmente cómo vamos a nivel de números? Porque puede que ellos estén leyendo solo una fuente de datos. ¿Y qué pasa si hay otros datos que afectan al negocio? Están en un Excel, están en otro aplicativo y los directivos no los están viendo y están tomando datos parciales. Entonces, eso es como decir que la pandemia se acabó, porque ya no hay tantos infectados. Son datos parciales, hay que analizar todo alrededor en 360 grados. Y no solo sirve para eso, una estrategia centrada en datos, como les dije, para fidelizar usuarios, para hacer campañas de retención, para, por ejemplo, si mi cliente quiere hacer nuevas cosas, por ejemplo, la aplicación del banco que vimos. Mi cliente quiere lanzar una aplicación para facilitar la vida a sus usuarios finales y mejorar ese customer experience. Entonces, él no lo va a poder hacer sin una estrategia basada en datos, porque a mí de qué me sirve, a mí de qué me sirve tener una aplicación en el celular si por detrás no se va a conectar con nada, si no tiene una base de datos, si yo no sé para qué la voy a conectar. Está muy bonita y todo, pero no sirve. Entonces, eso es algo de lo que esta estrategia de centrado en datos puede hacer. Ahora, miremos un poco cuál es ese prospecto de cliente que puede tener el negocio.
Bueno, entonces acá nos encontramos con otra realidad. ¿Cuál es? El famoso tema de la nube. Entonces, capaz muchos de ustedes también a hoy han vendido temas de nube y la nube se convirtió, digamos que, en la solución para todo. Entonces, el cliente decía, no, es que me duele la cabeza. Ah, mígrate a la nube. No, pero es que me duele una muela, un diente. No, mígrate a la nube. Y me duele un brazo, mígrate a la nube. Entonces, como que el mígrate a la nube se convirtió como en el default, en la respuesta default. No es malo, pero ¿qué pasa? Muchas veces el cliente en la nube puede tener un problema y no una solución. ¿A qué me refiero con esto? Mi cliente monta en la nube que un servicio, una aplicación, ¿cierto? Pero muchas veces en la nube él no tiene control, él no tiene visibilidad, gobierno de la nube muchas veces no, y mucho menos va a poder conectar el mundo de la nube con su centro de datos, con su negocio, porque muchas veces las entidades que se migran a la nube es como si estuvieran explorando un proyecto nuevo, no como si fuera algo que se desprende de lo que ya estaban haciendo, sino a veces parece que en la nube es como algo raro que todos deben hacer, pero que no está muy alineado con el negocio y es como pues hagámoslo porque pues es más económico, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto de solución o problema? Que muchos clientes usan la nube, montan sus cosas, pero muchos no conectan los datos que ya tienen en su negocio con la nube. O peor aún, en la nube tienen una aplicación y esos datos solo están allá y no los comparan, no los contrastan con todo el negocio que tienen detrás. Entonces, ahí hay varias cosas interesantes, porque el moverme a la nube debería estar acompañado de una estrategia también basada en los datos. Porque si yo voy a poner mi aplicación bancaria en la nube, está bien. Pero la pregunta es, bueno, ¿y cómo voy a integrar esas aplicaciones, esos datos que ya mi negocio tiene? Y eso es un poquito, digamos, que lo que vamos a explorar hoy. Bueno, entonces, acá está. Bueno, entonces, estamos mirando como ese prospecto de cliente. ¿Y qué quiere mi cliente? Pues hoy día mi cliente quiere conectar a esos servicios, esas nuevas aplicaciones, servicios que él está creando, comprando, montando. Él quiere conectar, o sea, si Michael le vende a mi cliente un SAP, un ERP SAP, ¿cierto? Un Salesforce, pues la idea sería que ese Salesforce o ese SAP, ese sistema CRM, ERP, se conecte con los datos que él ya traía. Eso es lo que quiere mi cliente, eso es lo que él espera. Que una nueva inversión se conecte y aproveche los datos del negocio que ya están. ¿Qué más quiere mi cliente? Pues él va a querer responder rápido, por eso se va a la nube para ser más ágil. Y mi cliente, pues hoy día muchos negocios tienen problemas en cuanto a manipular muchos datos y tienen muchos datos y él quiere que pues que esos datos se aprovechen. ¿Y por qué no adaptar lo nuevo con lo viejo con lo nuevo? Es decir, si mi cliente viene de una migración de un nuevo aplicativo, qué sé yo, por ejemplo, el caso que les digo, de Salesforce o SAP, y venía usando otra solución on-premise, open source, como un Odoo, como un, bueno, no sé, Soho CRM o alguna solución. Entonces, ¿qué pasa? Él quiere que eso nuevo que están comprando se integre con lo viejo, porque a la final los datos del negocio ya estaban en otro lado. Ahora hay que migrarlos a otro lado. Eso es lo que él espera, que se adapte todo lo viejo con lo nuevo. ¿Cómo entra Red Hat acá? Y recuerden que si tienen preguntas las pueden hacer abajo en la caja de preguntas. ¿Cómo entra Red Hat acá? Pues ¿cuál es el value proposition entonces? Bueno, el value proposition de nosotros responde a algo y es a retos de integración. ¿Cómo Red Hat puede ayudarme en esos retos de integración? ¿Integración de qué? De aplicaciones, de datos, de servicios. Entonces, para eso tenemos varias cosas. Por ejemplo, tenemos lo que es Fuse, que Fuse es un bus empresarial de servicio distribuido, el cual corre sobre OpenShift, que es la plataforma que vimos hace 8 días. Pero mi idea no es venderles a ustedes algo técnico porque pues no, para eso hacemos una sesión técnica. Lo que quiero que se lleven es de que Fuse es una solución que le va a permitir a mi cliente integrar diferentes aplicaciones y los datos que van dentro y hacer esa migración de los datos de una mejor manera o crear un gran volumen de datos que es universal a cualquier tipo de aplicación. Entonces,
Ahí estamos solucionando eso, retos de integración, de aplicaciones, de servicios y demás. El tema de mensajería que veíamos, ahí está AMQ, que es una especie de delivery, es una especie, digamos que, del mensajero este que anda en moto, eh, repartiendo las cosas. Es algo así, pero con los datos. Es un gestor de colas de mensajería, que es el que se encarga que si algo necesita tu negocio y vos querés disparar una alerta, una notificación por un Slack, por un Twitter, mandarla por una aplicación, por correo, él es el que se encarga de hacer ese trabajo, de pasar mensajes entre aplicaciones. O el tema de Tree Scale API Management, que si se acuerdan el tema de las APIs, y de Anabel y su hamburguesa, su hamburguesa dietética. Esto, entonces nosotros tenemos una solución que les va a permitir a ellos crear, diseñar, gestionar esas APIs. Y ojo con esto, muchos clientes hoy día están haciendo algunos spin-off y ¿saben qué están haciendo? Están cobrando por las llamadas a sus APIs. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver si me puedo volver. Sí. Imaginémonos que yo soy el banco y estoy a la derecha. Yo tengo mis bases de datos con los usuarios. Pero imaginémonos que yo soy una fintech o yo soy una nueva startup y yo quiero procesar pagos a través del banco o quiero consultar, por ejemplo, quiero saber si María es buena paga o mala paga. Si debo confiar en María, si le presto dinero o no porque no me lo va a pagar. Yo aspiro que ella me lo pague, pero yo no sé. ¿Qué pasa? Hoy día muchas entidades están haciendo negocios con algo a lo cual llaman monetización de las APIs o algunas marcas lo conocen como economía de las APIs. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo soy una nueva startup eh, y lanzo mi aplicación, pero yo quiero conectarme con una base de datos o con un sistema de otra persona, por ejemplo, con un banco, entonces si yo voy a hacer, si yo soy una startup de préstamos, entonces yo puedo, eh, yo puedo, por ejemplo, de alguna manera, a través de una API, ir a preguntarle a la API del banco y decirle, oye, María, ¿es buena paga o mala paga? ¿Siempre cumple con todas sus obligaciones o no? Ellos me responden, yo continúo haciendo mis servicios, pero interactúe con un tercero, con una agencia, con un banco, ¿cierto? ¿Qué pasa? Ese banco, esa agencia, ese tercero puede cobrarme cada vez que yo le hago una consulta sobre su API. Entonces él me dice, listo, si quieres mirar cómo están los usuarios, por cada consulta te cobro $1, ¿sí? Entonces, eso es la estrategia de monetizar las APIs, de sacarle jugo y provecho a esos datos, ¿se acuerdan? Que los datos son el nuevo petróleo, el que gana es el que los logra explotar. Pues bien, eso está pasando. Y es una nueva forma de hacer negocios con algo que yo ya tengo, porque es que los datos yo ya los tengo. Lo que estoy haciendo es un nuevo paradigma sobre cómo los comercializo, los ofrezco, los intercambio. Y para eso Red Hat tiene una solución que se llama Scale API Management. Y el valor realmente detrás de todo el tema de Red Hat, ¿cuál es? Que nosotros somos los únicos que podemos entregar todas estas soluciones de capa media, que así le llaman, middleware o soluciones de capa media, o de acá viene todo el mundo de JBoss de Red Hat, y aplicaciones en Java, servidores para que estas se ejecuten y mucho más. Somos los únicos que pueden entregar eso en un formato de contenedores, sobre una plataforma de contenedores empresarial que se llama OpenShift, que si no saben eso qué es, hace 8 días lo hablábamos, y es el formato de una cajita pequeña donde se empaqueta mi aplicación y de esa manera todo está mucho más tolerable a fallos, está creado con la mente de que se caiga, de que falle, porque asimismo la plataforma se encarga de dar esa alta disponibilidad. Y eso lo podemos hacer nosotros, porque ¿qué pasa si la API se cae? Pues no puedo hacer la consulta y no voy a poder hacer el pago, ¿cierto? Y eso pasa a diario. Mucho, por ejemplo, cuando vos compras algo en Mercado Libre, por ejemplo, esto, tú haces el pago, pero ellos hacen una pasarela con la plataforma de los bancos y a la final eso es una API. Y si esa API se cae, no vas a poder hacer su pago. Y si yo no puedo hacer mi pago, Mercado Libre pierde mucho dinero. Entonces, por eso se necesita que esto esté pensado en temas de alta disponibilidad. Y nosotros lo damos a través de nuestro OpenShift. Y no solo eso, también podemos hacer todo lo que tiene que ver con
automatizar procesos de negocio, incluyendo temas avanzados y complejos. Por ejemplo, no sé, si yo tengo a cargo, si yo soy un courier de mensajería, como sería un UPS, un FedEx, como para que lo ubiquen, esto, a mí me interesa saber afuera cómo está el tráfico, qué calles están más congestionadas o cuáles no, está lloviendo o no, porque capaz que de eso depende eh, todo el combustible que cueste a mi negocio. Entonces, ese tipo de decisiones complejas nosotros también las podemos hacer a través de nuestras soluciones de automatización de procesos. Michael, tienes una pregunta, bienvenido si quieres hacerla ahí por el chat y la vamos a ir leyendo. Ay, qué pena, Michael, estaba yo en mute. No sé si te referís a este slide que sale ahí en pantalla. Ajá. ¿Qué diferencia existe entre el concepto de 3Scale y OpenShift? Muy buena pregunta. Entonces, 3Scale, ¿qué es? Es una solución que nos permite hacer todo el gobierno de las APIs, que ya vimos que son las APIs, la forma de conectar aplicaciones o datos, intercambiarlos de una forma segura. Entonces, eso es 3Scale, como un manager de las APIs. Ahí yo miro si están arriba, si se cayeron, cuántos datos están pasando, qué permisos voy a dar, todo eso. ¿Qué pasa? Eso es 3Scale como solución. Ahora, OpenShift, no sé si estuviste en la charla pasada, pero OpenShift es una plataforma, es una infraestructura, la cual está diseñada para ejecutar cargas de contenedores y decimos que es una plataforma de contenedores empresarial. Es decir, Triescale a la final es un producto que se puede instalar casi que en cualquier lado, solo que nosotros abajo de eso te vendemos el full stack, donde abajo lo montas sobre un OpenShift para que tu negocio gane mucha más versatilidad, etcétera. Pero OpenShift sería profesional. Sí, o sea, piensa en OpenShift, Michael, como una plataforma donde va a ejecutarse, es la plataforma donde se va a instalar el Triescale. ¿Listo? Este Triescale, la idea es que no lo instales sobre un VMware, sobre un servidor físico, sobre un bare metal, no, sino la idea es que cuando lo vayas a instalar, lo instalemos sobre algo que se llama OpenShift, que es una plataforma sobre la cual el cliente va a tener todo ese mundo de contenedores y demás. Y exacto, o sea, uno de los beneficios de OpenShift, Michael, es que precisamente OpenShift está diseñado para tener una arquitectura en alta disponibilidad, donde si un componente se cae se vuelve a reconstruir y minimiza los costos, porque ya no tenés 100 servidores con todo lo que cuesten esperando a ser usados, sino ya acá lo que hacemos es aprovisionar bajo demanda de usuarios. Entonces, tengo 10 usuarios que van a hacer el pago en Mercado Libre, entonces les aprovisiono 10 cajitas que se llaman contenedores, que es mucho más liviana y no cuestan tanto. Y sobre esas 10 cajitas atiendo la solicitud, ya no están los usuarios, elimino las cajitas y depuro recursos. Entonces sí, OpenShift a la final se encarga de darle mucha más consistencia a lo que arriba construyas. No solo puedo construir el tema de Triescale, yo puedo construir aplicaciones en .NET, en Microsoft, bases de datos de todos los sabores del mercado, de la competencia y de los que quieras. Entonces, es una plataforma que permite hacer muchas más cosas, ¿vale? Bueno, entonces igual, cualquier cosa, igual la idea es esa, aprovechar las preguntas para aclarar antes de que yo vaya siguiendo. Claro que sí, no hay problemas. Igual te recomiendo, y a los que no, les recomiendo la sesión de hace 8 días. Ahí explicamos a fondo el tema de OpenShift y demás. Bueno, entonces continúo. Les decía eso, el tema de qué más podemos hacer.
Bueno, en esta semana compartía que en Colombia yo participé en un negocio donde había una casa de abogados, un bufete de abogados muy importante del país, y ellos tenían un desorden a nivel de sus procesos. Entonces se les vencían los casos. Bueno, no sé si han tenido clientes de ese rubro, del tema de abogados, firmas de abogados, pero son bastante especiales. El tema es de que tenían un desorden en sus sistemas, se les vencían los casos, les ponían multas porque no estaban pendientes de tantos casos, etcétera. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Con una solución de BPM o de automatización de procesos de negocio. Si ustedes han escuchado RPA y soluciones como Automation Anywhere y otras, esas buscan hacer automatización de procesos un poco más a bajo nivel y más a nivel de agente, algo un poco más manual y metódico, pero lo que nosotros queremos es llevar eso a otro nivel y automatizar todo el negocio, todo el negocio, de forma tal que si mi cliente quiere hacer algún cambio en producción, simplemente él hace el cambio en un Excel, lo sube al sistema y nosotros nos encargamos de hacer el resto. Entonces, se pueden hacer muchas cosas y en ese ejemplo que les daba, en esta bufete de abogados, la idea era esa, que pues pudiéramos automatizar, conectarnos con sistemas de Oracle, con sistemas de IBM, con plataformas en la nube, para hacer toda la automatización del negocio y que se hiciera de una forma mucho más sencilla, ordenada, reportes, alertas, gestión, bitácoras, interfaces sencillas, y pues se pudo hacer. Entonces, todo lo que tenga que ver con automatizar procesos del negocio para cambiar mi negocio al 100%, yo lo puedo hacer y hay un programa que nos permite hacerlo. ¿Listo? De eso puedo hablar muchas más cosas, pero puede calcular desde cosas sencillas hasta muy avanzadas como lo que les decía. ¿Será que si soy una aerolínea, solo que ahorita no están muy bien, pero si yo soy una aerolínea, ¿será que me sale más económico enviar mis aviones por esta ruta que por la otra? Porque ahorita hay tormentas y me sale más costoso, etcétera. Entonces, se pueden tomar incluso decisiones avanzadas y bastante complejas que involucren dinero y eso lo podemos automatizar, analizar y mejorar. Continuemos porque el tiempo va pasando. Entonces, ¿cuáles son los dolores de mi cliente en este tema de los datos, de la integración de los datos y demás? Entonces, bueno, los dolores que tiene, voy acá, perdón, minimizar esto. Bueno, ya. Entonces, ¿qué dolores tiene mi cliente? Entonces, bueno, por un lado, mi cliente, como el problema no es que no tenga datos, recordémoslo, ellos tienen datos y de muchos formatos, parece un zoológico. Tienen datos de una base de datos, de SQL, de Postgres, de DB2, de IBM, de Sybase, de SAP HANA. Ahora tienen es de MySQL, Big Data, Apache Hadoop, Spark, lo que sea. Incluyendo Exceles, porque lo que les digo, en los Exceles aún hay mucha información. Entonces, esos datos no se hablan entre sí. Es como si una base de datos hablara japonés y otro producto, otra solución hablara mandarín o chino. No se van a hablar, parecen, pero no son iguales, no se entienden. Entonces, nosotros podemos jugar a resolver ese dolor de datos que no se entienden, de que no se integran, podemos estandarizarlos, así no se entiendan. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué más? Pues obviamente, mi cliente tiene todo limitado, su presupuesto es limitado, su infraestructura es limitada, así tengo un backup, una continuidad de negocio, bla, 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 pero todo es limitado. Y el almacenamiento cada vez, un cliente, no he visto el primer cliente que en almacenamiento me diga, mira, Johnny, quiero que me vendas menos almacenamiento. Esta vez el negocio no ocupo tanto storage. Quiero que me lo bajes a la mitad. No he visto el primero y llevo muchos años en este negocio. No he visto el primero que diga eso. La tendencia siempre es que les queda chico, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Entonces, ¿cómo manejar eso si es que tenemos dinero limitado? La pandemia nos limita bastante. ¿Qué otra cosa? Hay muchos hilos de información, hay sistemas que no se hablan entre sí. Lo que les decía, alguien les dijo migrate a la nube, se migró, pero eso es otro silo, eso es otra isla, no se conecta con on-premise, no interactúa y es algo que está por allá, como en la nube, en el espacio. ¿Y qué pasa? Hay muchas iniciativas. Mi cliente dice, capaz que alguien de marketing, alguien del departamento de
innovación de alguna compañía dice, ¿y por qué no hacemos una aplicación para nuestros clientes? Pero ¿qué pasa? Son proyectos nuevos que nacen y mueren al día siguiente. ¿Por qué? Porque tienen esa acta de función pegada en el cuello. Porque es una nueva estrategia, pero igual, si yo no tengo datos, ¿cómo poblar ese sistema, esa aplicación? Si yo no lo integro con alguna fuente de datos, una base de datos o algo con unos datos, no va a servir de nada, porque eso es como tener un Ferrari sin echarle combustible, sin tenerlo con gasolina, nafta o benzina. Bueno, ya hablo bastante con Chile y ya no me acuerdo ya cómo se dice en cada región, pero bueno, ustedes me entienden. Entonces, esos son los dolores. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de tener las soluciones de Red Hat en este tipo de necesidades? Uno, interoperabilidad. ¿Qué quiere decir? Mi cliente tiene diferentes sistemas, aplicaciones, servicios, datos, no me importa. Yo te los uno como si todos hablaran el mismo castellano, así cada uno hable 1000 idiomas distintos. Entonces, te los voy a integrar. ¿Por qué? Porque es que si yo necesito sacar un reporte de diferentes aplicaciones, bases de datos, no es tan sencillo porque cada una habla su idioma. Acá hay un idioma universal que se llama inglés, para que me entiendan, y de esa manera puedo hacer una pregunta, cualquier cosa, puedo sacar reportes mucho más fácil y dar visibilidad del negocio de una manera mucho más sencilla. Por eso, esa es una ventaja. Otra, Red Hat tiene un pasado largo del mundo de Java. Java es un lenguaje con el que se crean aplicaciones. Muchas de las cosas de Android se crean con este lenguaje, Java. Eh, y nosotros somos, digamos que de casa, tenemos muchas soluciones para Java, servidores para que se ejecuten las aplicaciones. Ahora esto se lanza sobre OpenShift, que es una plataforma, etcétera. Entonces, si tienen cosas hechas en Java, digamos que esta es la casa donde se fabrica Java, de alguna manera para que me entiendan. Entonces, casi que les podemos ayudar de forma nativa con lo que el cliente tenga. Lo otro, microservicios. Mi cliente va a poder lanzar cosas nuevas en estas nuevas tecnologías como lo son microservicios, por eso sale un microscopio, que haciendo un resumen para que Michael y los que no estuvieron recuerden, la idea es que hoy día las nuevas aplicaciones que mi negocio cree adopten los principios de DevOps y de integración y delivery continuo. ¿Para qué? Porque eso va a hacer que la aplicación se cree en base a microservicios. Que si ustedes estuvieron de en 8 días, recuerdan el iPad que se rompía en pedacitos chiquiticos, es decir, que la aplicación se descompone en pedazos pequeños. ¿Para qué? Para que cada pedazo pequeño se ejecute sobre un contenedor, no una máquina virtual, sino un contenedor, porque es mucho más liviano, pesa unas cuantas megas, en un pendrive, en una USB, cabe todo tu negocio en una USB a ese nivel. Y además esos contenedores, como son muchos y chiquiticos, tiene que haber algún manager, alguna capacidad de administración. Ahí es donde entra OpenShift para orquestar todas esas piezas chiquiticas y OpenShift por sí mismo se puede instalar o se puede acomodar a cualquier infraestructura, sea on-premise, nube privada, nube pública, servidores bare metal, etc. Entonces, esa es una ventaja que mi cliente va a poder tener. Va a poder traer todo eso nuevo hoy y en su negocio al alcance no solo de las grandes compañías, de los grandes unicornios de Latinoamérica, sino de cualquier compañía que pueda costear esos proyectos. Listo, ¿qué más va a obtener? Perdón. Entonces, ¿qué más puede obtener mi cliente? En general, va a poder tener control de los datos, va a poder gobernar la información, tener control, saber dónde está en cada momento. Va a poder automatizar procesos de negocio y sobre todo, ese vendedor que le dijo migrate a la nube, ¿se acuerdan? Me duele la cabeza, migrate a la nube. Me duele el brazo, migrate a la nube. Entonces, él va a poder migrarse a la nube, sí, porque le va a tocar tarde o temprano, está bien, pero va a mejorar cómo la adopta. ¿Qué quiero decir con esto? Que eso que él ponga en la nube lo va a poner a hablar con su negocio, va a poder traer esos datos, tener una telemetría. ¿De qué le sirve a mi cliente tener un BI? Si ustedes venden soluciones de BI, de Business Intelligence, como un Power BI, como un Tableau y otras, ¿de qué le sirve a mi cliente tener eso? Eso es como tener una ventana en una casa que está vacía y no está ordenada. De nada me sirve si no tengo nada que ver adentro ni afuera. Entonces, es algo similar. Entonces,
De nada me sirve a mí ese tipo de soluciones si a la final los datos son parcializados, si no estoy trayendo todos los datos y no integro de full aplicaciones de esta, de la otra y de Excel. Y eso nosotros lo podemos hacer. Objeciones, ¿por qué? Ya nos quedan 10 minutos. Bueno, objeciones. ¿De qué debo estar preparado? Bueno, entonces el clásico, ¿para qué eso si tengo esto? Integraciones punto a punto y procesos complejos. Entonces empecemos con la primera y es para qué eso de Red Hat si yo tengo esto. Bueno, entonces muchos clientes dicen, no, yo con mi cloud provider, con mi proveedor de la nube, con mi proveedor de tal cosa, ellos me dan unas herramientas gratis para hacer eso, integraciones de datos, puedo hacer unas integraciones, conectar los datos, etcétera. Hay herramientas, sí las hay, algunos las dan gratis como cloud provider, ¿cierto? Como nube, las dan gratis, pero a la final lo que terminan haciendo a mi cliente es amarrándolo. Lo toman de los dos brazos y lo amarran, ¿por qué? Porque él no va a poder pasarse después. ¿Qué pasa si él se cambia de Amazon a Azure? Ya no tiene esas herramientas y le toca todo volver a construir esas soluciones de integración de los datos, le toca volverlas a construir de ceros. Es decir, no es tan portable la cosa, la cuestión. Entonces, evitemos que él esté amarrado a ese vendor, a ese fabricante, cortémosle esos dos brazos y dejémoslo libre con las tecnologías de red. Segundo, integraciones punto a punto. No sé si ustedes vengan mucho del campo o del rubro de bases de datos y han tenido charlas con clientes y eso, pero esto hoy día los que administran bases de datos, ¿cómo solucionan esto a hoy? La solucionan haciendo integraciones punto a punto o lo que algunos llaman ETLs. Así que anoten esa palabra si la ven con sus clientes o si la pueden preguntar. ¿Haces integraciones por medio de ETLs? Y se dicen sí. Ahí ustedes le dicen, le vendo Red Hat. ¿Por qué? Porque igual, el ETL, ¿qué es? Es yo tomar una aplicación, por ejemplo, un SAP, no sé, algún sistema de facturación electrónica, qué sé yo, alguna aplicación. Tomo esa aplicación y como necesito sacar datos de ahí y de ahí sacarlos para sacar un reporte o de esos datos, compararlos con otra cosa y ponerlos en otra base de datos de la aplicación, por ejemplo, los administradores lo que hacen es como si tomaran un cable, una pita, un cable, bueno, no sé, tomarán un cable, lo amarran, lo conectan desde el CRM o la aplicación y extienden ese cable hasta la otra aplicación. ¿Sí? Entonces, esos son integraciones punto a punto. Conectan algo bastante a la medida, pum, lo conectan y al otro extremo, pum, lo conectan. ¿Qué pasa? Eso es difícil, eso no es tan rápido y los datos se pueden corromper. Entonces, ¿qué pasa si la aplicación cambia? ¿Qué pasa si ya no puedo conectar una cosa, sino necesito conectar 10? Ahí es donde los clientes buscan un bus empresarial de servicio y o buscan a IBM, buscan a Oracle o Red Hat. Somos los tres que jugamos ahí y ahí podemos ayudarles bastante con este tema, haciéndolo dinámico, con una interfaz drag and drop, basado en estándares, en conectores, más de 150 conectores. Es decir, que él lo va a poder hacer de una forma mucho más sencilla y automatizada. Y por otra parte, ¿qué otra objeción? Un cliente que diga, no, es que vos no me entendés, mis procesos son un poco complicados. Entonces, esta imagen es de una organización hoy, cómo tiene su tema de infraestructura, cómo está su nube y sus temas de conexión de datos y aplicaciones. Y esto es hoy día lo que está pasando. Hay muchos clientes que tienen sus bases de datos, sus aplicaciones, sus sistemas, IBM, Oracle, SAP, etcétera, de sedes, de sucursales, usan plataformas de nube, usan software como servicio, algunas se basan también o tienen conexión con redes sociales, están en estrategias de Internet de las cosas, de Edge Computing, etcétera. Y puede que sea complejo, claro, pero la idea es ayudarles a automatizar esos procesos, a estandarizar los datos y a sacarle provecho a todo esto. Listo, ya vamos finalizando. Eh, y es como iniciar charlas de este tema. Bueno, entonces, una pregunta es, señor cliente, usted está usando varios cloud providers, proveedores de nube, Amazon, Azure, bla, bla, bla. Sí, listo. ¿Cómo asegura que esos datos que tienes allá se conecten con lo on-premise y cómo mantienes una postura de una estrategia centrada en datos?
Ahí es de eso es lo que hay que hablar. Estrategia centrada en datos. Ahora, cliente, ¿estás pensando en adoptar contenedores como una solución tecnológica para empaquetar las aplicaciones en un formato liviano llamado contenedores? Si dice que sí, entonces mucho mejor. Red Hat tiene una plataforma para gestionar esos contenedores y además te puede ayudar con el dilema de los datos, integrándolos, disponibilizándolos, teniendo el gobierno de la información siempre. Otro, entonces, esto es para esos clientes que están comprando una nueva plataforma. Mi cliente que se migró a SAP, que se migró a Salesforce, que se migró a una nueva aplicación. Entonces, él se está migrando y él pagó para esa nueva aplicación, pero ¿cómo asegura que todos los datos que ya tenía del negocio on-premise, cómo asegura que se conecte con eso nuevo que él va a comprar? ¿Sí? Porque al final él está invirtiendo en algo, pero de nada le sirve si está hueco, si por dentro está vacío. Tiene que tener algo por debajo. ¿Cómo poblo? ¿Cómo lleno esa información? ¿Cómo la interactúo? Ahí hay unos retos de integración y esto pasa y pasa mucho. Así que hay algo para tener en cuenta. ¿Qué otras preguntas? Señor cliente, esto ya es un poco más C-level a nivel de directivos. ¿Tienen una estrategia centrada en los datos? ¿Cómo piensan disponibilizar esos datos? ¿Cómo piensan controlar los datos? ¿Cómo piensan aprovechar todos los datos que tiene el negocio? ¿Tienen datos separados o dispersos? ¿Silos de información? ¿Hay lógica de negocio que aún se encuentren en sistemas que ya no estén usando y que piensan dar de baja? Etcétera. Estrategia centrada en datos. Y esta es un poco ya más avanzada y tiene que ver mucho con el mundo de OpenShift y del desarrollo. Y es, señor usuario, señor cliente, ustedes tienen pipelines de desarrollo en medio de datos o de analítica en tiempo real. Es decir, acá lo que le estoy preguntando al cliente es, vos tenés ciclos de desarrollo o un proceso de desarrollo, ¿cierto? Que involucre consumir muchos datos, los cuales te queda difícil responder con esa tarea, o vos tenés que conectarte a datos de redes sociales, el ejemplo que les ponía. Necesito saber si qué vías, qué calles están más congestionadas que otras. Quiero saber si mando a la flota de carros, la mando por esta vía o por esta otra. Entonces, hay que hacer esos análisis en tiempo real y si mi cliente necesita eso, ahí podemos ayudarle con soluciones. O igual, si en medio de sus procesos de desarrollo necesita interactuar con datos de otras fuentes y no saben cómo, podemos ayudarles dándole como ese full stack. Y ya como para concluir el tema de preguntas o cómo iniciar charlas con clientes, es esto. Y es hablarles sobre si tiene iniciativas sobre Internet de las Cosas, sobre RPA, sobre inteligencia artificial, sobre Machine Learning. ¿Por qué? Porque esas nuevas iniciativas están amarradas con unos desafíos. Eh, Creo que acá tengo la imagen. Ah, no, no la puse acá, pero bueno. Yo mostraba en estos días una imagen. No sé si ustedes saben que los coches autónomos, todos los carros autónomos que están sacando, tienen un gran desafío. ¿Cuál es? Intel, que es la compañía que está haciendo el procesador que va en esos carros, sacó un estudio hace 2 años donde decía que un carro autónomo por día genera alrededor de unas 2 teras, de 2 a 4 teras de información en un carro. ¿Por qué? Porque le cargan los mapas, le cargan los planos, la geoubicación, le cargan los sistemas de direccionales, los sistemas de asistente, inteligencia artificial para saber por qué calle ir, etcétera. 4 teras, hasta 4 teras en un carro. Entonces, eso es una buena tecnología en los coches autónomos, pero están amarrados a un desafío y es cómo manejo esos datos. Pasa lo mismo, si mi cliente tiene iniciativas sobre Internet de las Cosas, RPA, inteligencia artificial, machine learning, está muy bien, pero él va a tener un desafío y es cómo manejo los datos que van pegados sobre esa tecnología. Y ahí es donde nosotros podemos entrar a ayudarles. Listo, ya, eso está. Entonces, ¿cuál es el call to action? Bueno, les dejamos 2 libros para que estudien. Son súper cortos, no tienen que demorarse mucho. En uno van a conocer 3 tecnologías importantes para tener una estrategia, digamos que, de datos ágiles y de integración continua.
Y en el otro es un informe de IDC. IDC es una consultora muy relevante a nivel mundial y ellos hacen un estudio sobre cómo una estrategia de que alguien me dice migrate a la nube, cómo eso debe estar amarrado con una estrategia de datos, porque no es solo migrarme a la nube, sino es bueno, ¿y qué? Y ahora ya estoy en la nube, ¿y ahora qué hago para pasar los datos que tenía allá abajo con los que estoy acá arriba? Entonces, ese es un estudio un poco más gerencial a nivel de costos, pérdidas y cosas a tener en cuenta. Y obviamente, esta charla de 1 hora o de 50 minutos es un resumen de lo que ustedes pueden tomar desde el portal de partners de Red Hat. Si no están inscritos como socios de negocio en Red Hat, lo pueden hacer a través de nosotros. Háblennos directamente al equipo interno y les podemos ayudar. Y si ya están inscritos y no saben cómo acceder a estos cursos, también nos pueden consultar. Y les decimos para que si ustedes son vendedores, en solo 20 minutos, 30 minutos, puedan salir ya listos para vender TreeScale, para vender OpenShift o lo que requieran. Y ya si son ingenieros y ya más de la parte de delivery y de servicios, ya sí ya va a tomar un poco más de tiempo, pero digamos que está ahí a disposición. Y recordemos que vamos a acabar los jueves de Red Hat de hoy en 8 días. Vamos a hablar de qué? De todo lo que tiene que ver con automatización. Entonces, no se pierdan esa sesión de hoy en 8 días, misma hora, mismo canal, y vamos a hablar un poco de esos retos de automatizar el negocio. Hasta acá ya nos pasamos 1 minuto, creo que 2. No sé si tengan algunas preguntas y si no, ya para dar concluido el webinar de hoy. Bueno, creo que no. No hay preguntas. Bueno, entonces no siendo más, muchas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Nos vemos en 8 días y acabamos con estos jueves de Red Hat. Y cualquier cosa ya saben que ahí a la interna les podemos ayudar. Así que muchas gracias. Hasta una próxima. Gracias, Santo, por todo el apoyo. Mari, nos hablamos en una próxima sesión. Gracias, un beso para todos.